estás? Espero que te encuentres muy bien. Comenzamos con el tema Mi entidad de 1821 a 1920, es decir, en pocas palabras, ¿qué pasó después de que se acabó la Guerra de Independencia y hasta dónde comenzó lo que fue la Revolución Mexicana, que fue en 1910? Pero bueno, ¿qué pasó después de esos dos grandes movimientos? Bueno, de manera ordenada, comenzamos porque se acabó la independencia. Después de ello, a grandes rasgos, chicos, porque ocurrieron muchas cosas tanto en el país como en el estado de Veracruz. Los Estados Unidos, después de la independencia, invaden México, pensando, bueno, pues si ya se fueron los españoles, pues vamos nosotros, ¿no? Sin embargo, no solo se dieron batallas o movimientos a nivel social, sino que también las personas comenzaron a pensar como que de una manera distinta de, no, espérate, pues no vamos a dejarnos tanto, ¿no? Y hacia por allá, después, inicia la Guerra de Reforma, donde se analizan diferentes organizaciones que había, en donde se separa a la iglesia del Estado y se dice, bueno, pues la iglesia tiene que ser aparte del Estado para que no se siguieran tomando decisiones centrales y se tomaran decisiones un poco más neutrales. Posteriormente, Francia invade nuestro país. Aquí vamos a colocar los acontecimientos que se fueron dando a lo largo de la línea del tiempo, basado en la página 99 del libro del cocodrilo. Comenzamos en 1825, que se promulga la primera constitución de Veracruz. Recordemos que la de Cádiz fue como poquito antes, pero en Veracruz se promulgó otra. Posteriormente, el ejército estadounidense bombardea el puerto de Veracruz. Les digo que estaban como que en miras de, pues ya se fue España, bueno, pues vamos nosotros. Luego, Juárez establece su gobierno en Veracruz. Es decir, que lo que es ahorita el Zócalo, donde está el presidente, bueno, no estaba en el Zócalo en Ciudad de México, sino que estaba aquí en Veracruz. Luego se inauguró la línea del ferrocarril de México a Veracruz, para que vean la importancia tan grande que tuvo Veracruz en la República Mexicana en aquella época. Era súper importante Veracruz porque es puerto, era entrada y salida hacia otros países, hacia otras tierras. Había por ahí muchas líneas de comunicación y no necesariamente de teléfono como ahorita, no, sino que al estar cerca de costa, bueno, pues colindaba muy cerca aquí con el Golfo, bajaba tantito y ya estaba en el Pacífico, conectaba con los estados del centro, o sea, tenía mucho hacia dónde ir. Después, bueno, pues establece la primera sucursal del Banco Nacional de México en Veracruz y se dice, bueno, pues si aquí va a ser donde va a estar el gobierno, pues vamos a poner aquí un banco. Y por último, se inaugura el ferrocarril de Veracruz a Alvarado. Bueno, entonces continuamos. Quedaría el orden de esta manera. La condición en la que quedó el país fue una condición arruinada completamente, porque si bien habíamos liberado nosotros de los españoles, con los tiros, la balacera, los machetazos, pues se destruyeron casas, se destruyeron tiendas, negocios, se quemaron sembradíos, o sea, hubo muchas cosas que quedaron arruinadas. Si bien teníamos como que aparentemente ya la victoria, económicamente el país le costó un poquito levantarse de esto. Manera como se mostraba el país al resto del mundo que influyó para que fuera invadido, bueno, pues como una nación débil, porque como habíamos sido conquistados durante unos 300 años,
el resto del mundo nos veía como, bueno, pues México es débil, vamos a atacarlo, tanto que después de los españoles llegaron los estadounidenses y luego de los estadounidenses llegaron los franceses y bueno, no, o sea, todos querían México porque es un país rico en naturaleza, rico en tierra, rico en muchas cosas. La ciudad que fue estrategia fue Veracruz, como les comento, tenía el puerto, tenía los estados cerca, estaba cerca del centro, bueno, fue muy importante y hasta la fecha sigue siendo un estado súper importante en el país. El hecho que originó el establecimiento del Segundo Imperio fue la intervención francesa. La forma de combatir que organizaron los de la Huasteca en contra del ejército extranjero fue a través de guerrillas. No fue ni siquiera en contra, no fue ni siquiera así en estrategia militar ni nada de eso y soldados, no, fue guerrillas. ¿Y qué es guerrillas? Bueno, pues ir abarcando de poquito en poquito, ¿sí? Ir como a ver este grupito va a atacar de este lado y este otro grupito de aquel y este grupito chiquitito a los de enfrente y así. El hecho, bien, el acontecimiento que trajo como consecuencia la pérdida de la mitad del territorio nacional pues fue la invasión estadounidense y se quedaron con esa parte que es lo que vendría siendo ahorita California, Texas, todo eso era gran parte del territorio mexicano. Bien, el conflicto en el que se enfrentaron liberales y conservadores fue la Guerra de Reforma, ya que aquí se decía que la iglesia, como les decía anteriormente, se separaba del Estado, porque la iglesia también llegó a tomar decisiones importantes para el país y llegó un momento en que los liberales dijeron, no, pues hay que dividir la toma de decisiones para tomarlas de manera más neutral. ¿Cuál era el grupo político que luchaba por separar la iglesia del Estado? Los liberales. Los conservadores preferían que la iglesia y el Estado siguieran trabajando juntos. Y muy bien, ¿quién deseaba mantener los privilegios del Estado, la iglesia y el ejército juntos? Los conservadores. Y el periodo en el que se da la caída de Maximiliano fue la República restaurada, que fue donde más o menos México comenzó a levantarse un poquito más. Bueno, pues estas son estas dos páginas. Espero que se hayan comprendido. Recuerden que si voy muy rápido pueden pausar el video e ir anotando las respuestas mientras analizan la información que se acaba de explicar. Saludos, espero que se encuentren muy bien.